Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Que la gracia del Señor esté sobre cada uno de ustedes y que cada día resplandezca su gracia sobre vosotros y sepan los cristianos que tenemos que tener muy en cuenta dos cosas. Número uno, que no somos de esta tierra, de este mundo. Número dos, que nos espera una patria celestial fuera de todos estos contextos naturales, físicos y materiales. Yo hoy tengo un tema un poquito profundo en cuanto a la terminología que voy a usar, pero es necesario porque el mundo ha evolucionado en cuanto al conocimiento. La Biblia dice, el profeta Daniel dijo que en los últimos días la ciencia se aumentará y que el conocimiento humano explotaría. Habría una efervescencia del conocimiento científico. Por eso es necesario que yo dé este tema, porque quiero hablar de la realidad, de la existencia de Dios. Y para eso quiero ir a Juan capítulo 14, versículo 1, que dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Creer en Dios es la decisión más inteligente que puede tomar un ser humano y lo llevará a una felicidad eterna. Mientras que negar la existencia de Dios es una decisión mortal que tendrá consecuencias eternas e irreparables. Es triste saber que no todo el mundo, o no todas las personas creen en Dios, y si creen en Dios, entonces no creen en Jesucristo. Y si creen en Jesucristo, muchos de los que dicen creer en Jesucristo, en realidad no se deciden en vivir para Él y seguirle. Como dice el apóstol Juan, si alguno dice que anda en Él, debe andar como Él anduvo. La Biblia nos demuestra de una vez que no todos creerán. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 y 2, Pablo le envía una carta a la iglesia de Tesalónica y dice: por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oigan usted, ¿conoce usted personas que no tienen fe? La mayoría de estas personas se creen inteligentes y se creen sabios en sus propias opiniones, a sus propios ojos, pero ¿cómo les llama la Biblia? ¿Cómo los llama Dios a través de su palabra? A las personas que aunque tienen títulos, y yo los respeto, pero no creen en Dios. No soy yo que lo dice el Señor a través de su palabra en el Salmo 53:1 y el Salmo 14:1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. La mayoría de estas personas, como les dije, se creen muy inteligentes, se creen muy sabios, pero la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en el Salmo 53:1 y Salmo 14:1 le dejó una etiqueta, le dejó una voz en la eternidad que les está gritando que no creer en Él, en el que todo lo hizo por amor, con sabiduría, con inteligencia, es una necedad. Algunos ateos son respetuosos, comparten, pero muchos manifiestan un desprecio y un odio por la Biblia, por la palabra de Dios, por Dios y por los que creemos en Dios. Odian a Dios, a alguien que no existe. O sea, pelean contra algo que no existe.
e intentan muchas veces ridiculizar la palabra, ridiculizar a Dios y ridiculizar a aquellos que tienen la fe puesta en el Dios Todopoderoso. La Biblia nos dice que aún con toda esa realidad tenemos que prepararnos para compartirle a esa gente la fe y esa esperanza que hay en nosotros, aún cuando ellos duden de lo que nosotros le testificamos. ¿Dónde dice eso, predicador? Primera de Pedro 3:15 dice: si no santificad a Dios el Señor en sus corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. No podemos insultarlos. Ellos están en tinieblas, están cegados, son dignos de lástima. No es con fuerza, no es con ejército, no es gritando, sino a través de la unción, porque no hay unción más poderosa que el amor y la misericordia. Cuando tú los miras como candidatos al lago de fuego. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Y cuando digo preparados, tienes que leer la palabra. Tienes que presentar, como dice Pedro ahí, para presentar defensa bíblica, escritural, con conocimiento, como dice la Biblia, hablar con palabras sazonadas con sal, para que puedan creer. Judas dice que el que duda, tenemos que convencerlo. Bueno, y el que no quiere creer, se perdió, pero tuvo la oportunidad. Todos tenemos que compartir, hermanos, la palabra de Dios. Muchas veces la gente resiste la voz de Dios, estando decidido a no creer, sin importar la fuerza de las evidencias que se le presenten a través de la palabra. Jesús mismo les habló y no creyeron. Pablo, un erudito que recibió el evangelio en el cielo, les habló con tanta sabiduría. Sin embargo, se burlaron, le decían: Pablo, estás loco. Las muchas letras te han vuelto loco. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos creerán. Recuerda lo que pasó con el faraón, ese faraón de Egipto. Fueron necesarias 10 plagas para que pudiera creer en Dios y pudiera dejar salir al pueblo de Israel. O el mismo pueblo de Israel, después que vio todas las señales que Dios hizo en Egipto con sus plagas y los hizo salir de Egipto con mano poderosa, cruzaron el mar rojo en seco, vieron la gloria de Dios y aún así fueron incrédulos, se rebelaron contra Dios y terminaron sepultados bajo la arena del desierto. Bendito sea el Señor para siempre. Recuerde a Judas, que tras ver todo el poder de Cristo, él fue testigo presencial del ministerio del Señor, lo entregó. O la guardia que presenció la resurrección de Cristo. Ahí cuando la tumba fue movida por un terremoto y un ángel se sentó, fueron sobornados para mentir y decir y difundir. Hasta hoy se difundió eso, que los discípulos vinieron mientras ellos se durmieron y se robaron el cuerpo del Señor. Satanás financia la mentira. Cualquier cosa que opaque el avance y la luz del evangelio, Satanás va a financiarlo. No se desanimen. Si la gente no acepta, cuando usted les predica, cuando usted les presenta argumentos bíblicos, solo asegúrate que lo que depende de usted le dejó el mensaje que deberían haber oído y usted libró sus manos de la sangre de los que van a perecer. Lea Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1, versículo 3 y versículo 6. Se lo voy a leer. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe, y que es galardonador de los que le buscan. Yo voy a tocar unos temas de conocimiento científico, pero usted sepa que usted no se va a ir al cielo ni al infierno por conocer misterios, física, química, bioquímica. No, usted se va a ir al cielo por creer en Dios, vivir para Él. ¿Oyó? Entonces, nuestra fe en Dios es una convicción de lo que no se ve. El mundo tiene que ver para creer. Nosotros creemos para ver. Porque lo que se ve no es fe, lo que se ve es la evidencia de lo que existe. Entonces, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Es decir, que el mundo invisible es más real que el visible, porque el mundo visible fue sacado de lo invisible. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que Él existe. Y entonces Él va a premiar a los que le buscan de todo corazón. Dios es invisible. Dios es espíritu. Por eso es que Jesús tuvo que venir en cuerpo humano, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, se tabernaculiza en un cuerpo humano para manifestar a Dios, porque nadie conoció a Dios, pero el unigénito del Padre, el que estuvo siempre con Dios, a su diestra, vino a dar a conocer al Padre. Dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo que vino del Padre. Entonces, para ello es imposible probar para los científicos. Como Dios es invisible, obviamente, científicamente es imposible que podamos probarle al mundo que Dios existe. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tomado, metido en una probeta, en un tubo de ensayo, o echarle algunas gotas de algún líquido, de algún ácido, para ver qué reacción química tiene Dios para manifestarse como Dios. A Dios se cree y punto. La ciencia solo puede estudiar las cosas visibles. La ciencia tiene un principio que dice que lo que no se prueba en el laboratorio no existe. Pero existe otro tipo de evidencia, como las que se usan para investigar la historia. Por ejemplo, la paleontología, el carbono 14, la geología, la arqueología, o para probar en una corte penal la culpabilidad de un imputado o la inocencia de un acusado. Por eso yo quiero que usted me vaya entendiendo. Nos vamos a tomar quizás un poco más de tiempo de lo acostumbrado, pero es que este es un tema que necesito, porque yo sé que me están viendo científicos, me están viendo médicos, y quiero hablarles en el amor de Jesús, que Dios existe, pero les voy a hablar en sus idiomas. La Biblia deja claro que seguir a Dios es un asunto de fe, pero no ha dejado esa fe sin evidencia, porque la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un argumento, ¿qué es un argumento? Es la explicación, la exposición que busca probar o convencer a alguien de algo. Existen muchos argumentos de la existencia de Dios, pero vamos a ver unos cuantos, 4 o 5. Inclusive Satanás tiene argumentos. El mundo tiene argumentos contra la palabra. Por eso el Señor dice que debemos destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Vamos con un argumento. El primero es el argumento de la primera causa. Esto habla de que todo tuvo que haber
una primera causa que originó la vida. ¿Por qué? Porque la nada produce nada. El segundo argumento es el argumento de la historia de la religiosidad de la humanidad. Todas las culturas, todos los seres humanos y toda esa cultura han sido religiosas. Debe para ello existir un Dios que nos creó para buscarlo y relacionarnos con Él. Eso es lo que dice el argumento de la religiosidad o el argumento de la historia religiosa de la humanidad. El tercer argumento es el argumento del autor de la moralidad. Óigame, Dios es necesario para fundamentar, óigame bien, para fundamentar los valores morales. Porque no hay nadie más moral que Él. Él es la fuente de la santidad, de la moralidad, de lo puro, la pureza. La Biblia dice en 1 de Juan 3:3, el que tiene esta esperanza de vivir con Él, asimismo se purifica como Él también es puro. La Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor, porque Él es la fuente de la pureza, de la moralidad. El cuarto argumento es el argumento de la existencia religiosa de los creyentes y de los milagros. Óigame, existen millones de personas sobre la tierra que han experimentado unos cambios gloriosos en su vida a través del poder de Dios y son la evidencia de la sanidad divina, del poder, del milagro de Dios a través de la fe y de las oraciones que han sido contestadas. Yo mismo, yo morí de un infarto, se me rompió el corazón y Dios me resucitó. Los médicos no pudieron nunca entender eso. Y el mismo médico me dijo, Dios me habló en mi idioma, el cardiólogo, porque hasta ahora yo no veo un corazón roto que se restaure, veo un corazón nuevo. Yo soy el testimonio vivo de esto que estoy hablando. El quinto argumento es el argumento de la evidencia del diseño. Vea, la vida contiene una información inteligente que requiere la existencia de un diseñador. Hay tres teorías acerca de la existencia del universo, pero dos de las que yo puedo mencionar porque son las más usadas o más creídas. Está la teoría de Moulton y Chamberlain, donde dice que venían dos asteroides gigantescos, chocaron y se esparcieron millones y millones y millones de partículas por el espacio y ahí se formaron las estrellas, los cometas, los planetas, las galaxias. Pero está la teoría de las mareas que dicen que el mundo o el universo fue creado por un ser supremo o Dios. Pero quiero explicar brevemente acerca de estos argumentos. Vamos con el argumento de la primera causa. Eso es que todo es producto de algo. Todo es efecto de una causa previa. O sea, que no puede haber una regresión infinita de causas. Debe existir una causa que causó todo. Y esto no es un redundante, esto es una terminología correcta. Se lo repito, que debe existir una causa que lo causó todo. Un ser necesario. Un ser sin principio. Ese ser es Dios. Él dijo, yo soy Jehová. El nombre Jehová significa yo soy el que soy. Que quiere decir, yo tengo existencia en mí mismo. Soy la vida misma. No dependo de nadie para vivir ni para hacer. Jesús lo dijo que sin Él nada podemos hacer. Pero con Él todo lo podemos porque nos da fuerza. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En Juan 1:3 dice que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho jamás. Esa es la causa, el principio de causa, el argumento de la primera causa. Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12 dice, y tú,
Oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido se envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Dice la Biblia en Hebreo que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos de los siglos. La sempiternidad de Dios, la sempiternidad de Cristo está evidenciada en la palabra. Y solamente a través de la fe se puede creer y entender esto. Entonces, yo pregunto, ¿por qué es que hay algo y no nada? Algo y no nada. ¿Cómo es que lo que hay es tan complejo y tan organizado, tan inteligentemente? Todo está matemáticamente, milimétricamente perfecto. ¿Por qué? Te preguntaría, entonces, ¿por qué no podría ser el universo eterno la primera causa? ¿Por qué? Yo le voy a decir por qué. Porque la materia no razona. Porque la materia no tiene la capacidad creativa ni de decidir. La nada produce. Tuvo que haber habido alguien que creó todo. Bendito sea el Señor. Vamos con el argumento de la historia religiosa de la humanidad. Todas las sociedades en la historia de la humanidad han sido religiosas. La palabra religión viene de griego, que significa religare. La palabra religión en griego es religare, que significa volver a unir. Y eso se debe cuando el hombre quedó separado en el huerto por causa del pecado, quedó separado. Entonces, la religión significa volver a unir al hombre con Dios, pero a través de ¿qué? De ritos, de rezos, de religiones muertas, secas, tradicionalistas. No, es a través de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos volvió al Padre, nos reconcilió al Padre a través de su muerte y de su resurrección. Pero este no es el tema, pero es necesario que les diga esto. La humanidad tiene un sentido o una noción. Hay algo intrínseco en ella, en la humanidad, en el hombre, de que existe un Dios con quien relacionarse y que debe ser adorado. Fíjense que hay gente que adoran cosas que no saben. Jesús se lo dijo a la samaritana. Juan capítulo 4, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, cuando el apóstol Pablo fue a la ciudad de Atenas, una ciudad griega, él les habló de un altar que tenía que decía al Dios no conocido. Y Pablo usó eso para comenzarles a hablar a los atenienses del único Dios verdadero a quienes ellos no conocían. Eran tan idólatras que tenían todos los dioses habidos y por haber, y dejaron un hueco ahí, un nicho solo, y arriba le pusieron al Dios no conocido por si acaso se le escapó uno, ahí estaba. Como en la India, que hay más de 15.000 religiones, imagínese usted. Eso es la historia de que Pablo le presentó al Dios conocido. Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 24 al 28. No lo voy a leer porque no me da tiempo, pero usted lo va a leer. Va a corroborar que lo que yo estoy hablando es palabra de Dios. Y si lo que yo hablo no está en la Biblia, pues no lo crea. Crea solamente lo que está en la Biblia, lo que está aprobado por la palabra. Yo creo todo. Entonces, ¿por qué cree que dice que a Dios se le debe buscar? ¿Por qué menciona que en alguna manera nosotros podemos buscarle? La Biblia dice, buscad y hallaréis. El que viene a mí, yo no le echo fuera. La Biblia lo dice en Ezequiel, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Tenemos un Dios real, invisible para el mundo que vive en los sentidos naturales, pero para el que anda en Cristo, el que tiene al Señor en su corazón, el Espíritu Santo hace a Dios Padre, a Dios Hijo, una realidad en nosotros. En Génesis capítulo 3, el hombre pecó y se escondió de Dios,
y dice que fue echado lejos de su presencia. Romanos 3:23 nos dice que por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, de su presencia. Eso, por esa causa que nosotros vivimos una vida cristiana a través de la fe. Porque el pecado nos separa de Dios. Isaías 59, versículo 2, dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Dios. Pablo, el apóstol, nos dice que el hombre sin Dios está cegado por Satanás y que no es fácil, de verdad no es fácil desensamblar a un hombre que está cegado, o una mujer que está cegado por la incredulidad, el ateísmo, de abrirle los ojos espirituales. ¿Por qué? Porque 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4 dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios bendiga a todos los que están conectados. De veras, este es un tema, me vaya a tomar un tiempo, porque tengo que ir desarrollándolo al paso de que el pueblo pueda entender y digerir esto. Por eso necesitamos orar por la gente, esa gente que no conoce a Dios, y compartirle del amor de Dios a través del sacrificio del Señor Jesucristo. El hombre, si tiene hambre, está diseñado a calmar el hambre con el alimento natural, físico. Si tiene sed, su cuerpo está pidiendo agua porque el alimento existe y el agua existe. Asimismo, el hombre tiene una sed y un hambre interior de Dios. Y si tiene hambre de Dios, es porque Dios existe. Por eso es que el salmista dijo: mi alma tiene hambre y sed de Dios, del Dios vivo. Mis carnes te anhelan. Vamos con el argumento, el tercer argumento de la moralidad. Todas las personas tienen un sentido intrínseco, interno, del bien y del mal en su conciencia. Debe existir un creador que nos creó con ese sentido del bien y del mal. Por eso es que el Señor le dijo al profeta: he puesto delante de ti vida, muerte, bendición, maldición, bien y el mal. Tú escoges. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. El ancho lleva a la perdición eterna, el angosto al cielo. Nosotros aquí decidimos qué camino andamos y cuál será nuestro destino: o el lago de fuego para sufrir eternamente con Satanás y sus demonios, o irnos al cielo a vivir para siempre con el Señor. La decisión es tuya. Entonces, Romanos capítulo 2, versículo 13 al 15. Y gracias a Dios por estos aparatos de ahora, este sistema que cuando yo empecé a predicar, nada de esto existía. Dice, Romanos 2, 13 al 15, dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no son ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Y mire cómo dice: y acusándole o defendiéndole sus razonamientos. Esa es la conciencia, es un monitor moral que Dios puso en el hombre para señalarle. Es un indicador moral. Cuando tú vas por un mal camino, es como el semáforo, te enciende la luz amarilla. No te dice que te detenga, pero te dice: vas por mal camino, te está advirtiendo. Entonces, la conciencia en Dios sabe que se prendió la luz roja, es hora de detenerte del mal camino donde vas. Y entonces cuando tú vas en la justicia de Dios, Dios te da luz verde. Todo lo que te lleva a glorificar a Dios y a vivir sanamente y honrarlo a través de tu vida, Dios te da luz verde. Pero hay cosas a las cuales Dios te va a frenar.
Dios te va a decir no sigas por ese camino, el cual es camino de muerte. El salmista, el sabio Salomón dijo que hay caminos que al hombre le parecen derechos, buenos, agradables, chéveres, pero su fin es fin de muerte. Entonces, ¿por qué cree que es importante la existencia de Dios para darle base a los valores morales absolutos? Porque Dios es la fuente de toda moralidad. Si Dios no existiera, sin Él no se pueden establecer valores morales absolutos. Sin Dios la moralidad es opcional y un asunto de lo que cada persona sienta ser. Esto no significa que sin Dios la gente no puede ser moral. Porque yo conozco personas que no son cristianos, pero llevan una vida moralmente recta. Pero lo que no se pueden es anclar en el hacer el bien y hacer el mal. Mire, la Biblia dice que no es por obra, para que nadie se gloríe. La Biblia dice en el libro de Isaías que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. ¿Y qué son trapos de inmundicia? Las toallas sanitarias que usaban las mujeres en la antigüedad, en los días de su menstruación. Eso es cuando alguien se quiere justificar, aparece delante de Dios como una toalla inmunda. Una sola cosa nos limpia y es la sangre de Jesucristo, cuando decidimos abandonar el pecado y vivir para Dios. Entonces, fíjese, por eso es que las personas tienen que entender que cuando la persona nace de nuevo, entonces nacen nuevas acciones, nuevos frutos, hay nuevos hábitos. Y ya lo que hacíamos antes en el mundo, ya no lo hacemos, lo aborrecemos. Y ahora amamos lo que Dios ama y aborrecemos lo que Dios aborrece. Entonces, si nosotros fuéramos entonces el resultado de un accidente biológico y la muerte es el fin de todo, como dicen varias religiones que afirman que la muerte es el sueño eterno o es la inconsciencia, que una persona se muere, va a dormir por la eternidad o queda inerte, inconsciente. Bueno, ¿para qué nos vamos a cuidar si uno va a dormir por la eternidad? Otros dicen que después de la muerte viene la aniquilación total porque Dios es demasiado bueno que no puede mandar a nadie al infierno. Es verdad, Dios no manda a nadie al infierno. Al infierno se va la gente sola por su pecado, porque el Señor lo dijo, que el infierno no fue hecho para el hombre, para el ser humano, sino para Satanás y sus demonios. Eso es todo. Entonces, vamos con el argumento de la experiencia religiosa de los creyentes y de los milagros. Como le dije, existen millones y millones de testimonios en la tierra de personas que tienen una relación con Dios y dan testimonio que sus vidas han sido cambiadas, han sido transformadas radicalmente y que hay multitudes de oraciones que han sido contestadas durante sus vidas. Entonces existen miles y miles, millones de casos que han sido evidenciados de milagros que Dios ha hecho, porque Dios es un Dios de milagros. Aunque es importante entender que los milagros no son la norma, por eso se llaman milagros. El milagro es para convencer a la gente incrédula, porque si no creen por la fe, crean por las obras. Nosotros creemos por la fe. Nosotros no necesitamos creer, ver para poder creer. Son eventos fuera de lo ordinario en donde Dios decide intervenir en el orden natural para que la gente que están allí puedan creer que Él es verdadero. Por ejemplo, cuando llegó el mensajero a decirle a Jesús que estaba a 15 estadios de donde vivía Lázaro, Marta y María. Le dijeron que Lázaro estaba enfermo de muerte. Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella.
Entonces, ¿cómo explicaría la existencia religiosa sin un Dios verdadero y vivo? Nuestro Dios es poderoso. El Evangelio no es religión. El Evangelio no es palabra hueca. Es poder de Dios, es evidencia. Entonces, si no podemos explicar la existencia de Dios, menos podemos reconocer los milagros que solamente Dios puede hacer. Primera de Corintios capítulo 6, ahí Pablo habla del cambio que muchos han experimentado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9, 10 y 11 dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mira cómo dice el versículo 11. Y eso erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es la intervención de Dios la que transforma a un hombre. Es la intervención de Dios la que crea un milagro. Cuando los hombres no pueden, es que Dios puede. Lo que es imposible para los hombres, posible es para Dios. Eso es lo que engendra un milagro. Entonces, una gran muestra de la existencia de Dios es que millones de personas han sido transformadas por el poder de Dios. Drogadictos, prostitutas, brujos, hechiceros, ladrones, adúlteros, afeminados, criminales, ateos, etc. Han sido alcanzados por el poder de Dios y ya no creen o hacen lo que hacían antes de conocer y reconocer y recibir a Cristo, porque ahora son nuevas criaturas, matrimonios enteros, millanes, y familias han sido sanados y vidas reparadas por el poder regenerador del Espíritu Santo. No hay otra explicación sino que hay un Dios. Oraciones han sido contestadas. Hay testimonios de oraciones contestadas. Eso evidencia la existencia de un Dios que dice, clama a mí y yo te responderé. Como habéis clamado a mis oídos, dijo el Señor en Éxodo, así haré yo con vosotros. Marcos capítulo 5, ahí registra la vida de un hombre que fue liberado por Cristo, de una legión de demonios. El hombre vivía apartado de la sociedad, encadenado, loco, sin esperanza, en dolor, en soledad. Y Cristo lo sanó y ahora estaba limpio. Dice que tenía el juicio cabal. Lo vistió y lo convirtió en un hombre nuevo. Eso está en Marcos capítulo 5, versículos 18 y 19. Se lo voy a leer porque es importante. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Gloria a Dios, una restauración de un hogar, de un matrimonio, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Hoy hay muchos gadarenos que han vuelto a casa, drogadictos, Dios que ha sacado gente de las cárceles, hoy son ministros del Evangelio y testifican de ese poder de Dios. Brujos, personas entregadas al ocultismo, gente que le vendieron el alma al diablo, gente atada, encadenadas, altares de hechicería, de magia, de vudú, de palería, gente que dormían en los sepulcros, sobre los muertos, abrían un sepulcro y entraban donde estaba un muerto, un cadáver, y ahí se amanecían. Ese era un rito para tener poder, para poder tener fama, para poder tener poder político, no sé, económico, triunfo en la música, en el arte. Que gana el hombre si gana el mundo entero y pierde el alma. Hay gente que quiere escuchar razones intelectuales de nuestra fe en Dios, pero es que la Biblia dice que el mundo no conoció a Dios a través de la sabiduría humana, por lo tanto le plació a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Pero en cambio hay otros
que el más poderoso argumento será comentarles lo que Dios ha hecho en nosotros. Lo va a apreciar, se van a maravillar, van a aplaudir al Señor y Él va a ser glorificado. Ellos pueden argumentarnos todo lo que quieran, pero nadie puede negarnos lo que nosotros hemos experimentado, lo que nosotros hemos vivido de Dios. Sabemos que Dios es real y lo que Él ha hecho en nosotros. Nadie me puede quitar la fe en ese Dios que me levantó de los muertos. Nadie me puede quitar la fe de ese Dios que desde niño me llevó por la mano, que tengo años caminando por las naciones, por los continentes, llevando este mensaje. He visto gente resucitar de los muertos, he visto paralíticos andar, ciegos ver, he visto endemoniados por miles y miles quedar libres por el poder de su palabra. He visto hogares restaurados, he visto personas transformadas por el poder de Jesucristo. Nadie me puede quitar eso. Me pueden quitar la ropa, me pueden quitar hasta la vida, pero la fe en ese Dios que salvó mi alma, no me la pueden quitar. Nadie nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Que puedes compartir con otros para mostrarle que Él es real. ¿Dónde están? Corre, háblale a otros lo que ha hecho Dios contigo para que crean. Este es el argumento de la evidencia del diseño. La Biblia nos dice que aunque Dios es invisible, su existencia es evidente. Romanos 1, 19 al 22 dice así: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Cómo se hace claramente visible la existencia de Dios? Por las cosas visibles, las cosas creadas. Cualquiera que encuentre un reloj, eso siempre lo enseñan los profesores de los seminarios, las universidades teológicas, que se consiga un reloj en el desierto. No pueden decir que ese reloj salió de una roca o salió por el efecto de las aguas, del mover de las aguas, que es un aparato complejo. Un reloj es un aparato complejo, es un que se mueve al tiempo perfecto. No puede decir que eso apareció solo ahí de la nada. Tuvo que haber existido un relojero que lo creó y le dio cuerda y lo puso a funcionar. Esto no nació solo, esto no lo cogí yo de un árbol, no me cayó del cielo. Esto lo creó un hombre, que Dios le dio sabiduría, porque Dios le dio sabiduría a los hombres. Eso es lo que nos diferencia de los animales. Ahora, ¿qué hicieron los hombres que no conocen a Dios y que se hicieron a sí mismos como dioses? Pero se burlaron de Dios, negaron, adoraron la creación y no al Creador. Vea, la creación, no al Creador, el que creó todo. Todo diseño inteligente precisa la existencia de inteligencia, de un diseñador, de alguien que lo pensó y lo llevó a la realidad, desde la célula más pequeña hasta ese vasto universo compuesto de millones y millones de galaxias, de cosas que no se pueden ver, ni aun con los telescopios más poderosos. La vida muestra que está compuesta de una información inteligente y organizada con una precisión asombrosa, intrínsecamente compleja, es decir, con una inteligencia divina. Muchos de esos ateos creen que la teoría de la evolución prueba
que no se necesita a Dios para que la vida exista. Los evolucionistas, como Darwin, como Engels. La teoría de la evolución dice que la vida se fue formando solo a través de accidentes. La vida fue evolucionando de organismo simple a uno más complejo. Así también fue el ser humano evolucionando de primates desde que era un mono y comparte su antepasado, su ancestro común con los chimpancés, con los gorilas, con Chita, con King Kong. Cuando la Biblia dice, gracias Señor, porque nos has hecho poco menor que los ángeles. Dice que Dios creó al hombre con sus manos, sopló aliento en su nariz y vino a ser un alma viviente. Gloria al Señor. Esto es para que las personas vayan digiriendo esto. Se necesita hablar de esto. Es importante porque llegan médicos, llegan profesores de biología, vienen geólogos, vienen gente que conocen. Aunque uno no debe, cuando uno viene a Dios, al Señor en fe, ya está aceptando todo lo que dice la palabra. Entonces es importante mencionar que la teoría de la evolución cree expresar, vamos a decirlo así, procesos de evolución de organismos vivientes, pero de ninguna manera explica el origen de la vida. Le voy a explicar esto. O sea, aunque exista raramente algunos que se consideran cristianos, y son pocos, y que creen que Dios guió la evolución. Dios no evolucionó, Dios creó y punto. Dios no evolucionó, Dios creó, así instantáneamente. Dios no creó la gallina polla, ni el gallo pollito, y dejó que crecieran, no. Él lo creó gallo y pollo, caballo y yegua, y hombre y mujer. Así Dios es creador. Entonces, es decir, que el desarrollo de cambios dentro de la misma especie, eso es lo que dice la evolución, pero no la macroevolución, o sea que Dios hizo al hombre y habló, y todo lo que fue es hasta hoy en su apariencia. Entonces, para ello dice que las especies evolucionaron y formaron nuevas especies. Vean, si usted conoce un perro, un gato, un caballo, por ejemplo, ellos piensan, es lo que se lo voy a decir así, es lo que ellos piensan, que se van a crear nuevas razas con el cruce de un perro con un gato o un caballo. Pero siempre serán perros, siempre serán gatos y siempre serán caballos. Jamás vamos a ver a un perro evolucionando en un león o un caballo evolucionando de una rana. Entonces, ya para terminar, quiero cerrar esto. Hay unos argumentos de aclaración para esos evolucionistas. Esa teoría de Darwin de la evolución, que terminó en lo que se conoce como el eslabón perdido, porque de ahí se quedó. Cayó una cuestión en una libélula por allá en el océano, se fue por millones de años transformando, evolucionando, llegó a las orillas de los océanos, se volvió un batracio, una rana, un sapo, no sé qué cosa, y de ahí millones de años más se acercó a la orilla del mar, y entonces a la orilla de la playa, y se convirtió en un mono, y el mono siguió caminando y se quedó ahí. No hay nada que pruebe que el hombre descendió del mono. Es más, alguien dijo, bueno, pero es que el mono es más antiguo que el hombre. ¿Quiere decir que el mono fue primero que el hombre? Pues claro que sí. Eso es algo que pocos contestan. ¿Y sabe por qué? Porque los animales, incluyendo el mono, fue creado en el día 5 y el hombre fue creado en el día 6. Entonces, vamos a estos argumentos, están las dos leyes de la termodinámica. La primera
es la energía, o sea, de la materia que no se crea. Recuerda lo que nos enseñaron, que la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, que la materia tuvo que tener un comienzo. Cuando alguien me dice, ¿de dónde vino Dios? Yo le digo, bueno, dime de dónde vino la materia. Y te diré de dónde vino Dios. Y la segunda ley es la cantidad de energía del universo tiende a decrecer. Eso se conoce como entropía. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas creadas tienden a degenerarse. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Entonces esto está mostrando que el universo no es infinito ni eterno, sino que hubo un comienzo. Y la Biblia dice que los elementos ardientes serán desechos. Todo va de más a menos. Esa es la segunda ley de la termodinámica y se cumple. Está el Big Bang. ¿Recuerdan de Anthony Hopkins? Es la observación del universo que muestra que se encuentra el universo en expansión a través de explosiones y que a través de potencia, esas explosiones terribles, el universo se va expandiendo y se va expandiendo, y a través de telescopios potentes se puede ver en el pasado su comienzo a través de un poderoso bang. Bang es explosión. Eso lo habló Anthony Hopkins, que no creyó en Dios, un hombre tan inteligente, pero era tan inteligente que no reconoció que existía Dios. Y hoy en día está en un lugar que se arrepiente de haber dicho que Dios no era necesario para la existencia de la vida. Si Dios es la vida, el universo no puede ser eterno. El que lo puso en movimiento fue Dios, y lo que tuvo un principio tendrá un fin. Entonces, incluso la biogénesis, o sea, el estudio del principio de la vida, dice que la vida solo puede provenir de la vida. Eso lo dice la biogénesis. Y un biólogo que me esté viendo o un médico sabe lo que yo estoy hablando. La biogénesis establece que solo la vida puede proceder de la vida, de lo que es vida. La vida no puede surgir de elementos que no tienen vida. Los seres vivos producen vida conforme a su propia especie únicamente. Por eso el Señor dijo, y produzcan cada uno según su género. Producción, ahí está la vida de Dios. Dios es un Dios de vida, Dios es un Dios biodiverso. Dios es hermoso, Dios es poderoso. Mire, está la falta de fósiles transicionales, o sea que se transforman o dan paso, origen a otras especies. Los fósiles ¿qué son los fósiles? Son vestigios, son evidencias de animales que existieron, plantas o de seres humanos antiguos que quedaron fosilizados como un testimonio de que hubieron vida. O por eso vemos fósiles de dinosaurios, de animales extintos, como los dinosaurios, hombre cromañón, neandertal, bueno, eso. Pero no de transiciones nuevas, de nuevas especies. Jamás se ha visto eso, ni se va a ver. Lo que Dios creó se quedará así, porque Dios vio que lo que había hecho era suficiente, y lo que Dios creó vio que era bueno, y bueno en gran manera. Gloria al Señor. Ahora, está la explosión cámbrica. Esto es muy importante que lo oigan. Los científicos dicen que la era cámbrica, ahí en esa era se encuentra el Big Bang de la biología. ¿Qué es cámbrica? Tiene que ver con la era paleozoica, con el paleozoico. ¿Y qué es el paleozoico? La palabra paleo significa principio, antiguo. Entonces ese geológicamente es anterior al Mesozoico, la era del Mesozoico, y comprendí eso,
tiene entre 600 y 230 millones de años aproximadamente, según dicen los geólogos, la gente los paleontólogos y toda esa gente que trabaja con esos restos fósiles que evidencian la vida antigua. Esta es una edad geológica. Algunos movimientos cristianos, como óigame esto, yo quiero que tengan mucho cuidado. Hay un movimiento cristiano que se llama creacionistas. Ellos enseñan que la Tierra tiene 6.000 años y se ha probado por la fe que es así. Pero escuche esto, y que Dios la creó con apariencia de millones de años. Hizo una muchacha de 15 años, pero la apariencia de una vieja de 200 años. Eso es lo que ellos dicen. El problema es que hay mucha evidencia de que la Tierra tiene millones de años. Es importante recordar que Dios es eterno. Y la Biblia dice en el Salmo 90, versículo 2, desde el siglo y hasta el siglo, Él es Dios. Cuando Dios creó la vida, la Tierra estaba desordenada y vacía. El hecho de que la Tierra tenga millones de años no niega la creación de Dios. Vea, porque entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, capítulo 1, hubieron millones de años, entonces la Tierra estaba desordenada y vacía. Él no la hizo vacía ni desordenada, la desordenó el diablo, Satanás, cuando fue echado del cielo con sus legiones de ángeles caídos y se rebelaron contra todo lo que Dios creó, porque el diablo odia. Imagínense si se levantó todavía la tierra tiene cicatrices de esa rebelión satánica. Si el diablo se movió para destruir la tierra y trastornar todo, ¿cuánto odiará al hombre que es imagen del Dios vivo? Y ya termino con esto, mis queridos hermanos. Es imposible que la materia por sí sola, por sí misma, genere vida. Es una cosa tan precisa, es un diseño tan organizado y una funcionalidad tan perfecta. Y eso no sería posible sin la existencia de un Dios vivo, de un Dios inteligente. Inclusive hay evidencia de la existencia de Dios en el diseño de la vida más pequeña, en cosas que usted no ve. Usted está pisando microorganismos que están allí, que tienen vida y tienen una función. Hay células anaeróbicas que viven sin oxígeno en las profundidades. Óigame, por lo menos la célula humana es del tamaño de la 10ª parte de la cabeza de un pin. Y está formado, óigame bien, no, siéntese para que no se vaya a caer al piso, 3 billones, o sea, 3.000 millones de unidades de ADN. Eso solamente lo tiene una célula, que forman sus cromosomas, XX o XY, y formando las máquinas moleculares de las células que le dan vida. Mire, una sola célula tiene más información que toda la enciclopedia del mundo entero. Una sola célula. ¿Y qué de las moléculas? Es la porción más pequeña de un cuerpo que puede existir en un estado libre sin perder las propiedades de la sustancia original. Óigame bien lo que les voy a decir. Los seres humanos están hechos de 10 a 50 óigame hermano, de 10 a 50 trillones de células que son colocados en los lugares específicos para que el cuerpo humano pueda cumplir sus funciones. Mire, Dios es un Dios, todo lo hizo con orden. Hermano, cada una de esas máquinas moleculares, bioquímicas, es una obra maestra de la ingeniería de Dios. Él es el ingeniero, Él es el genético por excelencia, Él es el biogenético por excelencia. El cuerpo humano contiene, óigame bien, mire lo que dice, contiene 9 millones de kilómetros de ADN.
ácido desoxirribonucleico. Eso es, esos 9 millones de kilómetros de ADN puesto en línea, es suficiente para ir desde la Tierra a la Luna 13 veces, para que usted vea. Mira lo que hace Dios. Y hay gente torpe. Dios es Dios. Dios es Dios. Esa compleja máquina bioquímica no puede explicarse con procesos biológicos accidentales como los procesos biológicos darwinianos. Que Darwin dice que todo fue una evolución espontánea, fueron accidentes. No, un accidente. Usted no está ahí por accidente. Usted no nació porque su mamá se le olvidó tomarse la pastilla. Usted nació porque hay un propósito, hay un diseño sobre tu vida. ¿Cómo puede evolucionar una célula entonces? ¿Y el cerebro? El cerebro. Mire, por ahí mandaron algo hace tiempo, yo lo traduje. Y decía que con todo lo que ha logrado el hombre, sus avances científicos, tecnológicos, solamente ha usado menos del 2% de su capacidad cerebral. Imagínese usted lo que somos nosotros en Dios. Y si tenemos la mente de Cristo, imagínese usted. Imagínese lo que logró Albert Einstein, Edison, Thomas Edison, tanta gente con esa mente humana, finita, pragmática. ¿Cuánto más alguien que tiene la mente de Cristo? El cerebro humano pesa unas 3 libras. El de la mujer un poco menos. Y contiene entre 15 millones de neuronas. Y cada una de esas es una unidad viviente en sí misma. La neurona está compuesta por 3 núcleos, axón y dendritas. Las dendritas son esos pistilos que se tocan y tienen el contacto. Entonces yo no hablo de eso, pero quiero continuar esto. Entonces, fíjese, contiene 100.000 B labial, con B grande, 100.000 billones de conexiones eléctricas. Mire, esto solamente puede ser Dios que hace esto. Más, es decir, que tiene más que todas las conexiones eléctricas que tienen todos los aparatos que están ahora mismo sobre la Tierra. Computadora, nevera, todo. Cada pulgada cúbica contiene 100 millones de células nerviosas que se intercomunican por 10.000 millas de fibras a otra célula nerviosa que está en el cerebro. Óigame, es decir, que contiene más conexiones que todas las redes de comunicaciones que hay sobre la Tierra. Por eso sigue diciendo el cerebro a la gente que trabaja con el cerebro, a las personas inteligentes, que Dios existe. Y en los humanos. Mire, de verdad que Dios es hermoso y nos permite conocer la cosa visible. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por las cosas que vemos, que existen, que palpamos. En los humanos contiene 130 millones de varillas, esos conos que son sensibles a la luz, que generan reacciones fotoquímicas que convierten la luz en impulsos eléctricos. Puede ser la luz, que la luz es un fenómeno electroquímico. Entonces, 1 billón, mire, o sea, 1.000 millones de estos impulsos se transmiten al cerebro. ¿Ustedes saben cuánto tiempo? Cada segundo. Cada segundo está sucediendo esto. Somos la evidencia de que Dios es real. Y no tenemos que explicar estas cosas científicas para entender que nos hizo Dios, que somos de Dios, que Dios está en nosotros como poderoso gigante. Él dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida,
hasta el fin del mundo. Así no sepa leer ni escribir y no entiendas ni papa de lo que yo estoy hablando, pero yo le estoy hablando a gente que tienen que aprender y gente que saben que lo que yo estoy hablando es verdad. Bendito sea el Señor. Entonces, el ojo humano está programado con un enfoque automático, como si tuviera un switch automático, y un mantenimiento automático cuando la persona duerme. Ahí se activa ese programa, ese mecanismo, mejor dicho. Entonces, pensar que miles de mutaciones evolucionarias accidentalmente formaron esta increíble, gloriosa y divina máquina. Esto es inconcebible. Sacar a Dios de esto es inconcebible. Los millones y millones de personas que hay, los 6.000, los 7.000 millones de personas que hay, cada dedo, cada mano tiene huellas dactilares distintas, ninguna se parece a la otra, y eso es lo que hace posible que la dactiloscopia sea efectiva. Porque tu huella no es igual a la de otro más. La nieve, usted la mete en el microscopio y tiene forma de montaña, cada escarcha, y ninguna se parece a la otra. Eso dice que ahí hay un Dios glorioso. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, con toda la tecnología que hay hoy, con toda la NASA, con todos los estudios científicos, con todos los profesores de Harvard, de Yale y de todas las universidades del mundo, aleluya, no pueden crear una cámara tan perfecta como el ojo humano que Dios lo creó. Las máquinas, inclusive las cámaras fotográficas, fueron inspiradas en el ojo y el cerebro humano. Alabado sea el Señor. Entonces, el diseño del universo, el universo fue diseñado para que la vida pudiera ser posible. Vea, el átomo, que es la palabra átomo significa sin división, pero fue dividida pues para hacer la fusión atómica. El átomo, todo y todas las cosas están compuestas de átomos. Todo está compuesto de átomos. Entonces, que es la partícula más pequeña de la vida material. Si la masa del neutrón fuera ligeramente más grande en comparación con la del protón, el hidrógeno no se fusionaría y sería imposible la existencia de las estrellas en el universo y la vida sería imposible. Mire, todo está pensado. Nadie puede improvisar de lo que ya Dios hizo. Lo que Dios hizo está hecho. El hombre seguirá siendo hombre, la mujer seguirá siendo mujer, el burro seguirá siendo burro, el caballo, caballo, el águila seguirá siendo águila. Existe. Entonces tú respiras, es porque existe la cantidad exacta de oxígeno. Si el oxígeno fuera 15% mayor en la atmósfera, la Tierra sería una bomba, sería un sol más, sería altamente flamable. Y si fuera 15% menos, no podríamos ni siquiera respirar. Es más, el aire la atmósfera está dividida en direcciones, porque si cayera así, viviéramos aplastados. No pudiera vivir nadie sobre la tierra. Y que del sol tiene el tamaño perfecto y está a la distancia perfecta para que pueda haber vida. Si fuera el sol más pequeño, más grande, la vida en la tierra sería imposible. ¿Por qué? Porque si tuviera, mira esto, un 2% más cerca de lo que está, nosotros seríamos quemados por los rayos del sol. Y si fueran 2% más lejos de donde está, estaríamos congelados. Mire, todo lo puso Dios perfecto. La luna, mira, si la luna no existiera, la vida de la tierra tampoco existiría. Si fuera más pequeña o más grande, no existiría vida. Inclusive la luna es la que influye en la marea. Sin la luna,
no hay olas. Sin la luna, las aguas no corren. Mire, Dios mío, yo soy un predicador. Yo soy un pastor, soy un profeta del Señor. Pero yo tengo la necesidad de hablar esto hoy porque el Espíritu Santo. Porque estamos en los tiempos de que la gente tiene conocimiento de letras y ciencia. Y sabe de cultura y sabe de muchas cosas. Están ahora, han llegado con aparatos, con robots allá a Marte. Y están planificando colonizar más. Imagínense usted, ya dañaron la Tierra y quieren dañar a Marte. Yo creo que los marcianos no van a permitir. Si existieran, los marcianos no permiten que un humano esté allá porque daña allá. Donde llega el humano sin Dios, acaba todo. Llegó Adán y Eva, dañaron el Edén. Y todo donde se mete el hombre sin Dios, todo lo daña. Júpiter. Júpiter es un planeta, es una masa total de gas. Es el planeta gaseoso. Y si no estuviera delante de nosotros, la Tierra sería bombardeada continuamente por asteroides, por meteoritos. Es decir, que Júpiter es nuestro escudo preciso, está allí precisamente. Y si no existiera, nosotros tampoco existiéramos. Cayeran lluvias continuas de meteoritos, de asteroides, de cuerpos celestes. Entonces, hay un montón de condiciones para la vida en la Tierra que se dieron de una manera precisa, organizada, inteligente. Y si una sola de estas condiciones que están allí no se diera, no existiera, la vida tampoco sería posible. Gloria a Dios para siempre. Entonces, dicen los científicos, que dentro de esas 125 billones de galaxias en el universo, dicen ellos, calculando hasta hoy, solo la Tierra ha sido encontrada con las condiciones necesarias para que se pudiera dar la vida. Solo la Tierra. La probabilidad de la condición, de las combinaciones de todos estos factores, se estima que estamos en el lugar correcto. Dios creó todo, creó la tierra, y dentro de la tierra Él la tomó como ese hábitat donde iba a estar el hombre, donde iba a estar una criatura hecha a su imagen y semejanza, que lo iba a adorar, que lo iba a exaltar. Satanás era un adorador y por su rebelión fue echado, por su rebeldía fue echado. Ahora Dios tiene millones y millones de adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, que no necesita pagarnos como hace Satanás con la gente, para que le paga millones para que lo adoren. Nosotros adoramos a Dios de gratis, porque Él es la vida. Hemos entendido que somos las personas más privilegiadas del universo, porque tenemos a un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios eficaz, un Dios que estará con nosotros en las buenas, en las malas. Aleluya, aleluya. Si nosotros como cristianos estamos equivocados, no perdimos nada. Vivimos bien, vivimos en temor a Dios, nos apartamos del pecado y nos morimos y no existe un Dios, no perdimos nada. Pero si un ateo se muere y resulta que Dios es real, está metido en un problema eterno, de la cual no podrá salir jamás por haber rechazado a Dios, su palabra, y haber recibido con amor el sacrificio sublime de Cristo en la cruz del Calvario, y creer en la resurrección de entre los muertos y de un Cristo vivo que viene por un pueblo que le ama. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Busque a Dios. Esto lo hablé hoy, porque hay gente que no entienden en la terminología de fe, que no entiende la terminología teológica, pero sí entienden estos términos que yo acabo de hablar. Entonces, para convencer a los que dudan, ¿por qué? Porque el conocimiento humano es enemigo de la fe, porque el principal enemigo de la fe y de Dios es el argumento humano. El
Cuando el hombre cree que sabe algo, se hace necio. Por eso es que Pablo dijo, yo tengo mucho conocimiento, pero todo lo que sé y lo que tengo y lo que soy, lo pongo por basura, con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero, y para los que no entienden este tema, no importa. Tú eres salvo por la fe en el Señor. Le he hablado a un público que sabe de lo que yo he hablado hoy. Así que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Será hasta la próxima. Creo que mañana, con el favor de Dios, voy a tocar un tema que Dios trajo a mi espíritu, pero hoy Dios me dijo, quiero que hable de esto. Para que el que no me conozca a través de la fe, me conozca a través de lo que yo creí. Háblale y yo voy a hacer la obra. Dios te bendiga, profesor, doctor, científico. La Biblia dice en el libro de Proverbios 22:12 que los ojos de Jehová atalayan sobre la ciencia. Sobre la ciencia. El médico de Kathryn Kuhlman, que trabajaba con ella en su ministerio, dijo, no se puede ser médico, no se puede entrar a la sala quirúrgica, al quirófano, sin estar en las manos de Dios, sin estar en las manos de Jesús. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hasta la próxima. Iglesia del Señor, pronto, creo que mañana, voy a tocar ese tema que Dios me dio y va a ser de explosión a nuestro espíritu y nos va a hacer andar en la dimensión de la gloria del Espíritu. Dios les guarde, Dios les bendiga. Shalom.